El primer libro de Reyes, el inicio del reino de Salomón, la muerte de David y la ascensión de Salomón. El primer libro de Reyes comienza con la muerte del rey David, quien, al final de su reinado, enfrenta un desafío inesperado, el intento de Adonías, su hijo, de usurpar el trono. Aunque David había prometido que Salomón, el hijo de Betsabé, sería su sucesor, Adonías aprovecha la ocasión de la vejez de su padre para proclamarse rey, ganando el apoyo de algunos de los nobles y oficiales del reino. Cuando David se entera de este intento, actúa rápidamente para asegurar que la promesa de su reinado se cumpla. Llama a su profeta Natán y a Betsabé para que juntos confronten a David y le recuerden su promesa de que Salomón sería el próximo rey de Israel. Ante esta intervención, David, en su lecho de muerte, reafirma su decisión y manda que Salomón sea ungido rey de Israel. La unción de Salomón es realizada en la ciudad de Gión, y todo el pueblo de Israel se regocija al ver que, finalmente, el trono de David pasa a su hijo Salomón. El ascenso de Salomón es acompañado de un acto simbólico. El reino se restablece bajo el plan divino. La promesa de Dios a David de que su linaje gobernaría Israel sigue vigente, y Salomón será el encargado de continuar con ese legado. Sin embargo, la transición de poder no es sencilla. Adonías, al darse cuenta de que su plan ha fracasado, huye y busca refugio, pero no sin antes pedir perdón a Salomón. Este momento marca el inicio del reinado de Salomón, el cual no solo será recordado por su sabiduría, sino también por la grandeza y los desafíos que enfrentará en su gobierno. David, antes de morir, da a Salomón consejos importantes sobre cómo debe gobernar y vivir su vida. Sé sabio y fuerte, y guarda los mandamientos del Señor. Este consejo refleja el corazón de David como líder, que a pesar de sus propios errores y fallos, sabe que la verdadera autoridad proviene de Dios y que, solo con obediencia a su voluntad, Salomón podrá cumplir con la gran tarea de gobernar Israel. El inicio del reinado de Salomón es una mezcla de celebración y desafío, ya que aunque el pueblo está lleno de esperanza, también está consciente de que un nuevo rey significa una nueva era llena de pruebas, decisiones difíciles y el constante recordatorio de la fidelidad a Dios. El sueño de Salomón y el pedido de sabiduría. Con la confirmación de Salomón como rey de Israel, su reinado comienza bajo la sombra de una profunda responsabilidad. Aunque es joven y enfrenta los desafíos de gobernar un reino tan extenso, Salomón tiene una ventaja única: la presencia de Dios y el legado de su padre David. En un momento clave de su reinado, Salomón se encuentra en Gabaón, donde Dios se le aparece en un sueño y le ofrece la oportunidad de pedir cualquier cosa. Este momento es crucial porque define el carácter de Salomón como rey. En su sueño, Dios le pregunta a Salomón qué desea: riquezas, fama o un largo reinado. Sin embargo, Salomón, en lugar de pedir algo egoísta, responde con humildad y sabiduría, pidiendo sabiduría para gobernar bien a su pueblo. Salomón entiende que, para ser un buen rey, necesita el discernimiento de Dios, y su respuesta demuestra un corazón sabio y humilde, que antepone el bienestar de la nación a sus propios deseos personales. Dios, complacido con su petición, no solo le concede la sabiduría que le pidió, sino también lo que no pidió: riquezas, honor y un reino pacífico. Salomón es recompensado por su humildad y su enfoque en servir a su pueblo con una sabiduría incomparable. Su sabiduría se vuelve legendaria, y rápidamente se corre la voz de que ningún gobernante o sabio puede igualar su juicio. Un ejemplo claro de la sabiduría divina de Salomón se da en uno de los casos más famosos: el juicio de las dos mujeres que reclaman ser la madre de un bebé. En una decisión que deja a todos asombrados, Salomón propone dividir al bebé en dos partes para dar a cada mujer una mitad. Al escuchar esto, la verdadera madre, llena de amor y compasión, inmediatamente ofrece entregar su hijo para salvarle la vida, revelando su identidad. Esta historia muestra no solo la sabiduría de Salomón, sino también su justicia imparcial y su capacidad para discernir la verdad en situaciones complejas. Este evento establece a Salomón como el líder más sabio de su tiempo y el gobernante que será consultado por naciones cercanas, lo que marca el comienzo de una era de prosperidad y paz en Israel. La sabiduría de Salomón se convierte en el fundamento de su reinado, y el pueblo de Israel experimenta una unificación y paz sin precedentes bajo su liderazgo. La construcción del templo y la paz de Salomón. Con la sabiduría divina otorgada a Salomón, el rey comienza a consolidar su poder y autoridad,
llevando a cabo una serie de proyectos monumentales que marcarán su reinado. Uno de los actos más significativos es la construcción del Templo de Jerusalén, un proyecto que Salomón emprende con un profundo sentido de obediencia a Dios y un deseo de honrar el legado de su padre, David. Este templo no solo será un centro de adoración para Israel, sino también una manifestación visible de la presencia de Dios en medio de su pueblo. La construcción del templo de Salomón es descrita como un proceso grandioso y meticuloso. Salomón utiliza los mejores materiales, como la madera de cedro del Líbano, el oro y la plata, y hace un acuerdo con el rey Hiram de Tiro, quien le proporciona los materiales y los obreros necesarios para la edificación. La obra toma 7 años para completarse, reflejando no solo el compromiso con Dios, sino también la dedicación y perseverancia de Salomón para cumplir con esta misión divina. El templo de Jerusalén es finalmente terminado, y cuando Salomón lo dedica, hay una ceremonia grandiosa. El arca de la alianza es traída al templo, y el pueblo de Israel se reúne en una gran celebración para presenciar la presencia de Dios al entrar en su nuevo hogar. Salomón ora ante el pueblo, pidiendo a Dios que escuche las oraciones de Israel, que perdone los pecados de la nación y que bendiga a todos los que se acerquen a él con un corazón sincero. Durante la dedicación del templo, Dios aparece a Salomón y le promete que si él sigue fielmente los mandamientos de Dios, el reino de Israel será estable y próspero. Pero también le advierte que si se aparta de su camino, la destrucción llegará a Israel. Este es un momento crucial en la historia de Israel. El templo se convierte no solo en un lugar físico de culto, sino en un símbolo del pacto entre Dios y su pueblo. Salomón, durante su reinado, disfruta de prosperidad y paz. Su sabiduría y liderazgo son reconocidos por naciones cercanas, quienes envían embajadores y tributos. El rey Salomón tiene el dominio de un reino pacífico, y el mundo antiguo está asombrado por su grandeza. Su sabiduría no solo le permite gobernar con justicia, sino también con prudencia en los asuntos internacionales. Su famoso juicio se convierte en un ejemplo de liderazgo y sabiduría divinamente inspirada, lo que le trae gloria y respeto en todas las naciones vecinas. La sabiduría y los logros de Salomón. Con la construcción del templo completada, el reinado de Salomón se caracteriza por una notable prosperidad y sabiduría. Salomón no solo es conocido por su capacidad para gobernar con justicia, sino también por su conocimiento profundo de la naturaleza humana y los asuntos del mundo. La sabiduría divina que Dios le dio se manifiesta no solo en la resolución de disputas legales, sino también en sus decisiones políticas, su liderazgo en el comercio y sus logros arquitectónicos. Uno de los logros más destacados de Salomón es la alianza comercial con Tiro y otros reinos cercanos. Salomón establece rutas comerciales que conectan Israel con el mundo conocido, llevando riquezas y bienes preciosos al reino. A través de su inteligencia y visión, Salomón convierte a Israel en una potencia económica. Su palacio y las ciudades que construye se destacan por su grandeza y lujo, reflejando el nivel de prosperidad alcanzado durante su reinado. Salomón también realiza grandes avances en la construcción de fortificaciones e infraestructuras, fortaleciendo el reino no solo espiritualmente con el templo, sino también de forma material, asegurando la seguridad y la estabilidad. Su reinado se convierte en un símbolo de la paz y prosperidad que Dios desea para su pueblo cuando se le obedece. En el ámbito de la sabiduría y el conocimiento, Salomón es conocido por sus proverbios, que recopilan enseñanzas sobre la vida, la moralidad y la relación con Dios. Los proverbios de Salomón se convierten en una parte fundamental de la sabiduría antigua, influyendo no solo en Israel, sino también en las naciones vecinas. Este legado perdura hasta nuestros días, siendo una fuente de enseñanza práctica sobre cómo vivir con rectitud. Uno de los relatos más emblemáticos sobre la sabiduría de Salomón es la famosa historia de las dos mujeres que disputan la maternidad de un niño. Salomón, demostrando un profundo conocimiento de la naturaleza humana, sugiere cortar al niño en 2 partes, pero la verdadera madre se ofrece a entregarlo con tal de salvar su vida. Este acto de sabiduría divina sorprende a todos y demuestra que Salomón no solo es un hombre de conocimiento, sino también de discernimiento moral. Sin embargo, a pesar de su sabiduría y éxito, Salomón comienza a alejarse de los caminos de Dios. En un momento de su reinado, Salomón se deja llevar por la influencia de sus muchas esposas extranjeras que lo apartan de la fe en el Dios de Israel.
Este es el primer signo de desobediencia en su vida, y, aunque su reino sigue prosperando por un tiempo, las semillas de la decadencia espiritual han sido sembradas. Salomón se empieza a desviar de la verdad, permitiendo que la idolatría se infiltre en Israel. Este es un punto crucial en su historia, pues aunque sigue siendo sabio en muchos aspectos, su decisión de alejarse de Dios tendrá consecuencias profundas para él y para la nación. La desobediencia de Salomón y el dividido reino de Israel. A medida que Salomón se adentra en sus últimos años de reinado, se hace evidente que su desobediencia a Dios comenzará a tener graves consecuencias para él y para la nación. Aunque Dios le dio una sabiduría sin igual, Salomón se deja seducir por sus esposas extranjeras que lo llevan a adorar dioses ajenos. La influencia de estas mujeres resulta ser fatal para su fidelidad a Dios, ya que Salomón permite que el culto a los dioses paganos se infiltre en Israel, erigiendo altares para Quemos, Astarte y otros ídolos en las colinas cercanas a Jerusalén. A pesar de que Dios se le apareció 2 veces a Salomón, advirtiéndole que no se apartara de sus mandamientos, el rey no escuchó. En lugar de continuar con la obediencia a los mandamientos de Dios, Salomón permitió que el pecado se infiltrara en su vida y en el reino, poniendo en riesgo todo lo que había construido. La idolatría, que antes había sido erradicada bajo el liderazgo de David, ahora comienza a echar raíces en la nación. Dios, al ver la desobediencia de Salomón, decide que el reino será dividido. A pesar de la promesa de un reino eterno a la descendencia de David, Dios no permitirá que Salomón siga gobernando sin consecuencias. En su ira, Dios envía al profeta Ahías a anunciarle a Jeroboam, un oficial del ejército de Salomón, que se le dará el control de 10 de las 12 tribus de Israel. Este es el comienzo de la división del reino que marcará el futuro de Israel. La noticia de la división del reino es devastadora, no solo para Salomón, sino también para todo Israel. Aunque Salomón sigue siendo rey, su reinado está marcado por conflictos internos y una creciente tensión política. Rehoboam, el hijo de Salomón, será el futuro rey de Judá, la tribu de la que proviene la casa de David, pero Jeroboam se convierte en rey de las 10 tribus del norte, dando origen a Israel como un reino separado. La división del reino de Israel no es solo un fracaso político, sino también un fracaso espiritual. La nación, que una vez fue unificada bajo el reinado de David y Salomón, ahora se ve desgarrada por la idolatría y la falta de fe. El pueblo de Israel pierde su identidad como nación unida bajo la soberanía de Dios y comienza a caminar hacia un futuro incierto. El reinado de Salomón muestra cómo incluso los más grandes líderes pueden caer cuando permiten que el pecado y la idolatría entren en sus corazones. Salomón fue un hombre sabio, pero su desobediencia y falta de arrepentimiento trajeron consecuencias duraderas para Israel. Este capítulo en su vida es un recordatorio de que, aunque Dios puede darnos sabiduría, la obediencia constante a su voluntad es lo que asegura el poder y la prosperidad. El legado de Salomón y el futuro dividido de Israel. Al final del reinado de Salomón, la gloria de Israel comienza a desvanecerse. Aunque su reinado fue caracterizado por sabiduría, prosperidad y la construcción del templo, la desobediencia de Salomón y su desviación espiritual trajeron consecuencias que dividirían la nación. La promesa de un reino eterno para la dinastía de David se mantiene, pero el pueblo de Israel se enfrenta a un futuro de fractura y confusión. Rehoboam, el hijo de Salomón, asciende al trono tras la muerte de su padre. Inicialmente, el pueblo de Israel se reúne para coronar a Rehoboam, pero pronto surgen tensiones. Cuando Rehoboam se niega a escuchar el consejo de los ancianos que le aconsejan ser un rey sabio y compasivo, decide seguir el consejo de sus jóvenes amigos, quienes le sugieren ser más duro y estricto con el pueblo. Esta decisión provoca la rebelión de las 10 tribus del norte, que rechazan el liderazgo de Rehoboam y proclaman a Jeroboam como su rey. Judá y Benjamín, leales a la casa de David, siguen bajo el gobierno de Rehoboam, pero las 10 tribus del norte forman el reino de Israel. Esta es la división del reino, que marca el principio de un largo periodo de conflictos, idolatría y sufrimiento para Israel. A pesar de esta división, Rehoboam no pierde completamente el favor de Dios, pero los líderes de las tribus del norte se alejan rápidamente del Señor. Jeroboam, el primer rey de Israel, se preocupa por el poder y la unidad de su reino, por lo que establece altares paganos en Bet-el y Dan, para evitar que la gente viaje a Jerusalén para adorar en el templo.
Este acto de idolatría y desobediencia marca el comienzo de una espiral descendente para el reino del norte, que se aleja de la verdadera adoración de Dios. Salomón dejó un legado impresionante en términos de sabiduría, logros arquitectónicos y prosperidad, pero su caída espiritual y la idolatría de su pueblo trajeron división y confusión. El reino que una vez fue unificado bajo el trono de David y Salomón ahora está dividido y roto. Este es un recordatorio poderoso de que la verdadera unidad y prosperidad solo pueden alcanzarse cuando un pueblo permanece fiel a Dios y no se deja llevar por la idolatría ni por los deseos egoístas de poder. Al final de esta historia, el pueblo de Israel se enfrenta a un futuro incierto. Aunque la promesa de Dios a David sigue vigente, la desobediencia y la idolatría del pueblo de Israel resultarán en una historia de división, tribulaciones y, eventualmente, exilio. Sin embargo, la historia no termina aquí. Dios no abandona a su pueblo, y a través de los siglos, la promesa de un rey descendiente de David, un rey eterno, se cumplirá en Jesucristo.